La calma explosiva de Mónaco desató un terremoto en Alpine. Las palabras de Franco Colapinto al bajarse del auto, cada una cincelada con la fría precisión de un cirujano, no solo resumieron su actuación, sino que iniciaron una revolución silenciosa que está desmantelando los pilares internos de la escudería y poniendo bajo la lupa a uno de sus pilotos estrella. Esto no es un análisis. Es la crónica del momento exacto en que un joven talento argentino rompió el molde y cambió el tablero de poder en la Fórmula 1 para siempre. Prepárate, porque la brutalidad de la verdad desnuda te va a dejar sin aliento, revelando cómo Franco, con una maestría indomable, no solo compitió, sino que revolucionó el paddock y sembró el caos en el corazón de Alpine. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desentrañar los hilos ocultos, las intrigas más oscuras y las verdades incómodas que se cocinan a fuego lento en los boxes, con una honestidad hiriente y una brutalidad que te va a dejar sin aliento. Si esta revelación te hace vibrar los huesos y te congela la sangre con la adrenalina pura de la verdad desnuda, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milímetro de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes pesos pesados ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿La calma de Colapinto es una fortaleza o una declaración de guerra? ¿Crees que Alpine se atreverá a cambiar su estructura por el argentino? Tu opinión es crucial para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del abismo, con los nervios de punta. La carrera del Gran Premio de Mónaco había terminado, sus ecos se disipaban en el aire lujoso del Principado, pero la verdadera noticia, esa que reverberaría con fuerza por todo el paddock y más allá, aún estaba por llegar. No fue el resultado final, que rara vez sorprende en este circuito inescrutable. No fue una bandera amarilla inesperada ni un podio fabricado por la fortuna. La clave, el detonante de todo, fue la calma casi antinatural con la que Franco Colapinto bajó de su coche, el modo en que se quitó el casco con una parsimonia estudiada, y la forma pausada en que caminó hacia la zona de prensa. Un caminar que, en retrospectiva, parecía una declaración de intenciones, cada paso un golpe sutil en la mesa. Y cuando por fin se detuvo frente a los micrófonos, esos guardianes de la verdad y el sensacionalismo, soltó una frase que muchos, dentro del equipo y fuera de él, no esperaban, una sentencia que desarmaría todas las expectativas. Hoy quedó claro que manejar bien no siempre es lo que más se valora, pero yo no vine a buscar aplausos, vine a ser constante y eso en este circuito vale más que una vuelta rápida. La frase, cortante y directa, se despegaba abruptamente de los clichés habituales de los pilotos, de los agradecimientos genéricos, de los mensajes de manual que suenan a discurso prefabricado. No era una queja, no era un lamento, era una afirmación rotunda, cargada de una intención profunda, una declaración de principios que resonaría mucho más allá de las paredes del paddock. Era la voz de un piloto que, sin gritar, decía lo que pensaba, lo que había demostrado con hechos. Mientras Franco pronunciaba esas palabras, del otro lado del box de Alpine, una atmósfera tensa y cargada reinaba en el silencio. Un incidente en los primeros compases de la carrera había dejado fuera de juego, de forma prematura y confusa, al piloto titular de la escudería, Pierre Gasly, tras un toque que generó frustración interna y un ambiente de desolación. El contraste, en ese momento, fue inmediato, brutal e ineludible. Mientras uno abandonaba la contienda, el otro seguía girando con una precisión quirúrgica, con la frialdad de un robot y la maestría de un veterano. Colapinto no se refirió directamente a lo ocurrido con su compañero de equipo, evitando cualquier confrontación explícita, manteniendo una elegancia que muchos envidiaron. Pero cuando le preguntaron por su lectura de la carrera, dejó entrever mucho más de lo que dijo literalmente, en un mensaje subliminal que golpeó con la fuerza de un martillo. Mónaco no te permite improvisar. Hay que pensar cada decisión 3 curvas antes y si no estás listo para eso, te lo cobra. Nadie en el reducido grupo de periodistas, ni en el equipo técnico que escuchaba de reojo, necesitó traducción. La frase, dicha con un tono tranquilo que contrastaba con su contenido, resonó como una crítica elegante, un dardo sutil pero preciso, dirigido a nadie y a todos al mismo tiempo. El ambiente en Alpine se volvió tenso en segundos, no por la actitud de Franco, que era inmaculada, sino porque sin proponérselo, con la fuerza de la verdad desnuda, había puesto sobre la mesa una verdad incómoda, una herida abierta. Que a veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la gloria y el drama, no está solo en el talento bruto o la velocidad pura, sino en la cabeza, en la capacidad de mantener la calma bajo la presión más infernal. Porque en un circuito que exige cabeza fría, una mente de hielo y una disciplina de monje, él había sido el único que cruzó la meta sin errores, sin caos, sin dejar la más mínima duda sobre su profesionalismo. Su carrera fue una sinfonía de control, una masterclass de gestión. La prensa internacional reaccionó de inmediato, con una mezcla de asombro y admiración. Algunos titulares hablaban de una madurez impropia de un piloto de su experiencia.
otros, más incisivos, de un mensaje interno dirigido a la cúpula de Alpine, y otros, directamente, de una presión inmanejable sobre el piloto francés. Pero lo cierto es que las palabras de Colapinto estaban desatando conversaciones que hasta ayer eran impensables, no por polémica barata o chismorreo, sino por evidencia pura y dura, por la contundencia de los hechos. Porque en Fórmula 1, una carrera limpia, sin dramas, sin errores, sin toques inútiles, dice más que 1000 excusas bien armadas y elocuentes. Pero espera. El informe secreto de Alpine que revela cómo la actuación de Franco está revolucionando los pasillos más profundos de la escudería. Mientras el eco de sus palabras resonaba, dentro del equipo, en la privacidad de los boxes y las salas de análisis, el equipo técnico comenzaba a mostrar signos de una división interna. Algunos ingenieros, aquellos más arraigados a la estructura y a la jerarquía establecida, lo veían como una amenaza prematura, un joven impetuoso que estaba desestabilizando un equilibrio ya frágil. Pero otros, y esto es clave, la mayoría de los que trabajaron directamente con él en la telemetría, en la configuración del coche, lo veían como una oportunidad inesperada, una bendición caída del cielo que no podían desaprovechar. Lo de Franco no es suerte, no es un golpe de fortuna, es repetición, es la constancia de un martillo golpeando el clavo una y otra vez, murmuró un ingeniero al revisar los registros de vuelta, sus ojos clavados en los datos. Y esa frase, dicha casi sin querer, con la espontaneidad de una verdad recién descubierta, comenzó a tomar fuerza entre los pasillos, convirtiéndose en un mantra. Porque la constancia, esa cualidad tan subestimada en un mundo obsesionado con la velocidad pura, es una de las pocas cosas que no se puede simular, no se puede fingir. Es una prueba de fuego, una cualidad intrínseca. Cuando otro periodista, buscando una chispa, un titular explosivo, le consultó si creía que su trabajo merecía otra oportunidad, Colapinto no esquivó la pregunta, no cayó en la trampa de la evasión. Tampoco la aprovechó para atacar a nadie, para soltar una puya. Solo respondió con una frase que dejó al reportero sin más preguntas, con la boca abierta, sin saber qué decir. No vine a demostrar que soy mejor que nadie. Vine a demostrar que estoy preparado para que no me bajen del coche. Esa fue la frase, cargada de una convicción de acero, que cruzó el paddock en cuestión de segundos, que se viralizó más rápido que cualquier escándalo, porque no necesitaba polémica. Era una realidad dicha en voz alta, una verdad desnuda que Alpine ya no podía ignorar, una sentencia de facto que lo cambiaba todo. Y mientras algunos medios volvían a llamarlo el piloto argentino con más futuro en la Fórmula 1, en los pasillos más oscuros del equipo, el murmullo, el cuchicheo, la pregunta silenciosa era otra, mucho más inquietante. ¿Y si el futuro ya está corriendo? ¿Y si lo tenemos acá, y no lo estamos viendo? Franco, por su parte, no pidió nada más. No exigió contratos, no hizo berrinches, no buscó más atención mediática. Agradeció al equipo técnico con la humildad que lo caracteriza, se cambió en silencio, como si acabara de terminar un día normal de trabajo, y volvió a revisar sus datos, una y otra vez, con la obsesión de un científico. Dijo que quería entender por qué en la última tanda de carreras sintió menos gripe en la zona del túnel, buscando hasta el último milímetro de perfección. Su cabeza ya estaba en la próxima carrera, no en los titulares efímeros, no en los elogios que iban y venían. Porque si algo dejó claro con sus palabras y su actitud, fue esto: los comentarios van y vienen, las opiniones se evaporan, pero el volante está en mis manos y ahí, en la pista, no hay margen para actuar, solo para rendir, para dar el máximo. Y mientras el equipo comenzaba a cerrar el garaje, las luces se apagaban una por una, uno de los analistas senior, con la seriedad de un notario, dejó una nota breve, casi críptica, sobre la mesa de dirección, un documento que podría cambiar destinos. Decía evaluar sostenibilidad operativa del piloto en escenarios extendidos, comportamiento ideal en condiciones críticas. Pero esa evaluación, esa confirmación definitiva, aún no ha sido respondida, su destino flota en el aire. La jornada postcarrera en Alpine no fue de celebración desmedida ni de una crisis declarada, fue de análisis profundo, silencioso, cuidadoso y sobre todo, muy medido. Si la arrolladora calma y la profunda determinación de Colapinto te hace vibrar, dale like y contanos en los comentarios. ¿Crees que Alpine podrá ignorar la evidencia o está obligado a repensar todo su futuro inmediato? Tu opinión es clave para la siguiente revelación. La bomba interna que sacude los cimientos de Alpine. Un ingeniero confirmó el verdadero desafío de Colapinto y los datos secretos que pone sobre la mesa. Lo que había ocurrido en pista no podía taparse. La verdad era demasiado evidente. Tampoco podía magnificarse de forma irreal. Pero el equilibrio interno de Alpine ya no era el mismo. La balanza se había inclinado de forma irreversible. Porque mientras uno de los pilotos, el titular, había cometido un error temprano que lo dejó fuera de la lucha, el otro, el joven Colapinto, había cumplido con todo lo que se le pidió y de forma contundente, mucho más.
La comparación, en la fría y cruel lógica de la Fórmula 1, no era justa para Gasly, no podía serlo. Pero en este deporte, nada lo es. Y si alguien esperaba que el nombre de Colapinto se apagara al llegar a la bandera cuadros, que su momento de gloria se disipara como el humo de los neumáticos, se equivocó de forma rotunda. Su rendimiento, aunque no fue espectacular en términos de un podio o una victoria, fue impecable en su ejecución, en su disciplina, en su estrategia de carrera. Y en un circuito traicionero como Mónaco, donde cada error se paga con el abandono y cada acierto se valora más que el oro, eso se aprecia no tanto en los aplausos ruidosos del público, sino en los silencios cargados de significado que empiezan a llenar las reuniones técnicas internas. Dentro del área de ingeniería de Alpine, los datos eran revisados una y otra vez, con una obsesión casi enfermiza. No solo los tiempos por vuelta, sino también las comunicaciones de radio, la capacidad de gestión del coche al final de la carrera, la resiliencia ante el tráfico pesado y, sobre todo, la lectura de carrera que había hecho el piloto, la forma en que había anticipado los problemas. Uno de los responsables del departamento técnico, un tipo duro que había visto pasar a miles de pilotos, lo resumió así en voz baja, casi para sí mismo, con una voz cargada de asombro y resignación. Franco no está compitiendo contra Gasly, no es una rivalidad directa en pista. Está compitiendo contra la idea preconcebida de que no puede ser titular, y está ganando esa carrera, y la está ganando con una facilidad que nos asusta. La bomba de tiempo está a punto de estallar en Alpine y la explosión va a redefinir el poder en la Fórmula 1 para siempre. ¿Están realmente preparados para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle y deje a más de uno en ruinas y a otros en la cúspide de la gloria? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, el reloj no para de correr, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe en la mesa que hará temblar los cimientos del deporte motor como nunca antes. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación explosiva, cada victoria que está por llegar y cada drama que se desarrolla en las sombras de los boxes. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde y las decisiones estén tomadas para siempre. La marea de Mónaco no solo se llevó a los perdedores, sino que también arrastró las viejas certezas de Alpine, desnudando una verdad incomodísima que Flavio Briatore, con su habitual crueldad elegantísima, no tuvo reparo en arrojar a la cara de Pierre Gasly, coronando a Franco Colapinto como el nuevo y terrible verdugo de las jerarquías establecidas. Esto no es un debate, es la crónica inapelable del momento exacto en que un joven argentino, con una calma asombrosa y una disciplina ferro, no solo rompió la pista, sino que hizo añicos el frágil equilibrio de un gigante de la F1, preparando el terreno para un cambio de época que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desentrañar los hilos ocultos, las intrigas más oscuras y las verdades incómodas que se cocinan a fuego lento en los boxes, con una honestidad hiriente y una brutalidad que te va a dejar sin aliento. Si esta revelación te hace vibrar los huesos y te congela la sangre con la adrenalina pura de la verdad desnuda, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milímetro de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes pesos pesados ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿La calma de Colapinto es su mejor arma o una provocación silenciosa? ¿Crees que Alpine tiene ahora una obligación moral de ascenderlo? Tu opinión es crucial para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del abismo, con los nervios de punta. El Gran Premio de Mónaco se alza, perenne, como un monumento a la audacia y al riesgo, un pulso al límite entre la máquina y la voluntad humana. Cada año, sus calles laberínticas, sus muros inclementes y su atmósfera saturada de leyenda, tejen un tapiz de drama que trasciende la efímera gloria de la bandera a cuadros. Esta vez, sin embargo, el epicentro del sismo, el estallido que reverberó con fuerza por todo el paddock y más allá de sus confines blindados, no provino de la victoria en el podio, ni siquiera de una maniobra de adelantamiento inverosímil o de una sanción que encendiera la furia de los aficionados. El verdadero cataclismo se gestó en una serie de eventos concatenados que culminaron en una frase, demoledora y sin ambajes, pronunciada por una de las mentes más brillantes, enigmáticas y a la vez, temidas de todo el universo de la Fórmula 1, Flavio Briatore. Dicha sin rodeos, con esa autoridad pétrea y esa franqueza que solo él se permite, esa declaración partió en dos el ambiente ya de por sí tenso dentro del equipo Alpine, como un rayo que desgarra un cielo plomizo, abriendo una grieta insalvable entre el presente y un futuro que nadie se atrevía a predecir. El fin de semana monegasco había sido un crisol para la confirmación de una sospecha que venía gestándose. Ya desde la clasificación, el aire se había cargado de una electricidad diferente. Al descender del auto,
tras una tanda que los expertos y sus propios ingenieros calificaron de impecable en su ejecución, agresiva en su búsqueda de los límites, y lo más importante, absolutamente desprovista del más mínimo error, Franco Colapinto no titubeó. Se dirigió directamente a los micrófonos, cada paso una declaración de intenciones, como si supiera que lo que tenía para decir era tan crucial como el ballet de precisión que acababa de ejecutar sobre el asfalto. La pregunta, cargada de una expectación inmensa, no tardó en llegar. ¿Sentís que cumpliste con las expectativas? Y su respuesta, te lo juro, no tardó en dejar helados a todos los presentes, paralizando a los periodistas, a los curiosos, a los rivales que escuchaban de reojo, porque su contenido era una declaración de guerra silenciosa. No vine a sobrevivir esta clasificación. Vine a empezar a incomodar y creo que lo logré. La frase, cargada de una convicción que se podía cortar con un cuchillo, no fue altisonante, no fue un grito de victoria descontrolado. Fue una sentencia fría, calculada, con un filo tan agudo como una cuchilla láser. Porque sus palabras no se referían simplemente a la pista, a sus rivales directos en la competencia por una posición. No. Se referían al sistema establecido, a su entorno más inmediato, a esa barrera invisible, pero inquebrantable para muchos, que tradicionalmente separa a los pilotos de prueba, a los jóvenes promesas en desarrollo, de los pilotos oficiales, de los titulares indiscutibles. Aquella frase, con su carga de verdad, era un manifiesto de intenciones. Y cuando un reportero, quizás intentando elogiar su temple o su valentía, o tal vez subestimarlo sutilmente, intentó endulzarle el oído diciendo que lo suyo había sido digno para un novato, Franco bajó la mirada por un instante, sonrió apenas, una sonrisa sutil que escondía un filo, y respondió con una frase que se grabaría a fuego en la memoria de todos los presentes: el cronómetro no tiene carnet de experiencia, solo tiempo, y hoy lo hicimos hablar. Esa fue la primera señal de lo que se venía. La carrera del domingo no hizo más que amplificar ese mensaje. El Gran Premio había llegado a su fin, sus ecos se disipaban, pero la verdadera noticia, esa que reverberaría con fuerza por todo el paddock y más allá, aún estaba por llegar. No fue el resultado, que rara vez sorprende en este circuito inescrutable. No fue una bandera amarilla inesperada ni un podio fabricado por la fortuna. La clave, el detonante de todo, fue la calma casi antinatural con la que Franco Colapinto bajó de su coche al finalizar la competencia, el modo en que se quitó el casco con una parsimonia estudiada, y la forma pausada en que caminó hacia la zona de prensa. Un caminar que, en retrospectiva, parecía una declaración de intenciones, cada paso un golpe sutil en la mesa. Y cuando por fin se detuvo frente a los micrófonos, esos guardianes de la verdad y el sensacionalismo, soltó una frase que muchos, dentro del equipo y fuera de él, no esperaban, una sentencia que desarmaría todas las expectativas. Hoy quedó claro que manejar bien no siempre es lo que más se valora, pero yo no vine a buscar aplausos, vine a ser constante y eso en este circuito vale más que una vuelta rápida. La frase, cortante y directa, se despegaba abruptamente de los clichés habituales de los pilotos, de los agradecimientos genéricos, de los mensajes de manual que suenan a discurso prefabricado. No era una queja, no era un lamento, era una afirmación rotunda, cargada de una intención profunda, una declaración de principios que resonaría mucho más allá de las paredes del paddock. Era la voz de un piloto que, sin gritar, decía lo que pensaba, lo que había demostrado con hechos. Mientras Franco pronunciaba esas palabras, del otro lado del box de Alpine, una atmósfera tensa y cargada reinaba en el silencio. Un incidente en los primeros compases de la carrera había dejado fuera de juego, de forma prematura y confusa, al piloto titular de la escudería, Pierre Gasly, tras un toque que generó frustración interna y un ambiente de desolación. El contraste, en ese momento, fue inmediato, brutal e ineludible. Mientras uno abandonaba la contienda, el otro seguía girando con una precisión quirúrgica, con la frialdad de un robot y la maestría de un veterano. Colapinto, consultado por los periodistas sobre lo dicho por el director, mantuvo su calma habitual, esa serenidad inquebrantable que lo ha caracterizado desde el principio, casi una cualidad sobrenatural. No se dejó llevar por la ola de elogios desmedidos, no cayó en la trampa de la euforia barata que ha consumido a tantos jóvenes promesas. Respondió con su estilo medido, casi quirúrgico en su precisión, con la frialdad de un escalpelo. Agradezco las palabras, por supuesto, pero no me distraigo. Cada carrera es una prueba, una evaluación constante, y yo sigo siendo un aprendiz. Y agregó, con una mirada desafiante pero serena, con una convicción que quemaba. Un aprendiz que no quiere dejar pasar su oportunidad. Esa respuesta, lejos de rebajar el elogio rotundo de Briatore, lo amplificó, lo magnificó, porque mostraba que además de un manejo excepcional, de una velocidad innata, había carácter, una madurez mental que lo diferenciaba del resto de los aspirantes, una ética de trabajo que prometía más que cualquier trofeo.
La relación entre ambos pilotos, que hasta ahora era distante pero formal, un protocolo casi robótico de convivencia, comenzaba a tensarse, a agrietarse, no por declaraciones cruzadas o enfrentamientos directos en los medios, sino por el simple hecho de que Colapinto empezaba a ocupar un espacio, un territorio, una influencia que hasta hace poco no le correspondía, que le había sido negado por la jerarquía. Y en un equipo de Fórmula 1, donde cada milímetro cuenta, donde cada recurso es disputado, cuando eso sucede, cuando los equilibrios se alteran, las dinámicas cambian más rápido de lo que muchos están preparados para aceptar, generando terremotos internos que no siempre se ven en televisión. Si la arrolladora ascensión de Colapinto y la contundencia de Briatore te tienen al filo de la silla, dale like y contanos en los comentarios. ¿Crees que el futuro de Gasly en Alpine está irrevocablemente sentenciado? Tu opinión podría ser la llave para desenmascarar más verdades ocultas y revelar el destino final. Espera a conocer el mensaje secreto que corrió en los chats internos de Alpine. Un susurro profético que revela la verdadera intención detrás de cada palabra de Briatore. Esta bomba interna lo cambia todo. Cuando el equipo se retiraba de Montecarlo, dejando atrás el glamour, el jet set y la presión brutal del Principado, uno de los ingenieros principales, un veterano con décadas en el fragor de la F1, acostumbrado a los dramas y las traiciones, escribió en un chat interno una frase que no pasó desapercibida. Un comentario que se convirtió en una profecía que resonaría en los pasillos de Enstone. No sé si Flavio quiere presionar a Gasly o empujar a Franco, pero con lo que dijo logró las dos cosas. De golpe. Y en la sala de dirección de Alpine, un santuario de datos y decisiones, mientras se cargaban los informes de rendimiento finales de la carrera, alguien, con una mano temblorosa, abrió un archivo digital que había quedado guardado desde Imola, de un fin de semana anterior. Un documento que ahora cobraba un significado aterradoramente nuevo, una relevancia que helaba la sangre de los presentes. Su nombre era corto pero potente, un presagio sombrío y excitante a la vez: Plan B Colapinto. Escenario extendido. Pero ese plan, ese giro drástico que podría cambiarlo todo de la noche a la mañana, aún no ha sido activado. Era una espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de varios, esperando el momento justo para caer. Del lado de Gasly, la tensión era puramente interna, una batalla silenciosa que lo consumía desde adentro. Se sentía observado con una lupa implacable, medido al detalle, y quizás, en lo más profundo de su ser, traicionado, no por el equipo en sí, sino por la narrativa que se estaba formando a su alrededor, una narrativa que lo dejaba en desventaja, que lo relegaba a un segundo plano. Era difícil competir con alguien que no te confronta directamente, que no comete errores visibles en pista y que con cada carrera suma confianza sin pedir nada, solo entregando resultados irrefutables. En silencio, con cada vuelta limpia y cada declaración precisa, Colapinto estaba escribiendo una historia que se desarrollaba en tiempo real, y Gasly, para su pesar, la estaba leyendo, viéndola desenvolverse frente a sus ojos, línea por línea. Desde la otra vereda, en el departamento de rendimiento, un informe técnico crucial, un documento que se convertiría en un arma, mostró una observación que llamó poderosamente la atención de todos los analistas. La gestión de neumáticos de Colapinto fue 14% más eficiente que la media del equipo en el segundo stint de carrera, sin comprometer el ritmo de vuelta. Esa línea, fría y analítica, no era un simple elogio, era una vista clara de hacia donde se estaban inclinando los datos, una señal inequívoca de la dirección que tomaba el futuro del equipo. Briatore, mientras tanto, no había dicho una palabra más en público desde su explosiva declaración. Pero no hacía falta. Ya había abierto la grieta. Había agitado el avispero con una sola frase. Lo único que hacía ahora era observar, con la paciencia de un cazador al acecho, y en su historial, cuando observa en silencio, es porque está esperando el momento justo, que alguien se hunda solo, bajo el peso de la presión inmanejable, o que otro, el que él ha elegido, del salto decisivo que nadie se animaba a darle antes, confirmando su apuesta maestra. Y en medio de todo este drama que se cocinaba a fuego lento, con el telón de fondo de la inminente próxima semana de trabajo en la fábrica, uno de los jefes intermedios envió una notificación interna para una reunión urgente, sin agenda definida, a realizarse antes de la próxima sesión de simulador. Nadie sabía el motivo exacto, pero todos entendieron el contexto a la perfección, porque esa reunión ya no era para hablar del futuro a largo plazo. Era para decidir si el futuro de Alpine, y de varios pilotos, empezaba hoy, con un cambio radical, sin demoras ni dilaciones. La bomba de tiempo ha sido acelerada y la explosión es inminente. ¿Están realmente preparados para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle en la Fórmula 1 y redefina el poder para siempre, dejando a más de uno en ruinas y a otros en la cúspide de la gloria? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, el reloj no para de correr, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe a la mesa que hará temblar los cimientos del deporte motor como nunca antes.
Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación explosiva, cada victoria que está por llegar y cada drama que se desarrolla en las sombras de los boxes. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde y las decisiones estén tomadas para siempre.